Buenos días, amados hermanos, hermanas. Espero que sigáis estando animados y fortalecidos. Son muchas semanas ya las que llevamos así, pero estamos en las poderosas y amorosas manos de Dios, y Él sabe hacer las cosas de una manera perfecta. En todo caso, parece que entra dentro de lo posible que el domingo que viene yo ya pueda bajar a Mondragón y podamos reabrir la iglesia y tener nuestra reunión dominical de forma normal. Os vamos a ir avisando de todo esto a lo largo de la semana. Bien. Vivimos unos tiempos muy especiales y vamos a tener que analizar muy seriamente qué es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, qué es lo que Dios quiere fortalecer y qué es lo que Dios quiere cambiar, para que podamos ser mucho más cercanos a su visión de lo que debe ser la Iglesia y a vivir ese concepto divino de Iglesia de una manera mucho más profunda. Porque solo viviendo como una verdadera Iglesia podremos ser sal y luz en esta tierra. Solo así seremos verdaderamente hijos suyos y solo así impactaremos a Arrasate de una forma real. Dios quiere que esta tierra nos vea como parte de su iglesia transformadora y no como una simple sociedad gastronómica más. Además, cada vez estamos más cerca de los últimos tiempos difíciles y de prueba. Por eso es esencial que aprendamos a vivir lo que Jesús demanda a su iglesia y para ello nada mejor que mirarnos en el espejo del libro de Apocalipsis, y en concreto, en el fragmento relativo a las 7 iglesias de Asia. Y antes de empezar, un par de apuntes. El primero es que a pesar de este título, las 7 iglesias de Asia, estas iglesias no estaban en China, sino que se hace referencia a una zona conocida como Asia Menor. Esta se corresponde con lo que es más conocido como Oriente Próximo, y comienza justo donde termina Grecia. De hecho, Israel no es un país europeo, sino que pertenece a esta zona de Asia. Y en concreto, estas 7 iglesias de las que vamos a aprender en las próximas semanas estaban en la actual Turquía. El segundo apunte hace referencia a que, como algunos sabréis, estas 7 iglesias se pueden relacionar de forma profética con 7 etapas diferentes de la iglesia cristiana a lo largo de la historia. Esta comienza con la iglesia apostólica, para seguir después con la iglesia perseguida, la iglesia mundana, la iglesia medieval, la estatal, la iglesia misionera y acabando tristemente con la iglesia apóstata. Pero en estas predicaciones no vamos a poner tanto énfasis en la parte profética de las diferentes iglesias, sino en las amonestaciones y recomendaciones que Cristo da a cada una de ellas. Así, a lo largo de las sucesivas semanas veremos a estas iglesias de la siguiente forma. Éfeso, como la iglesia que había abandonado su primer amor. Esmirna, como la iglesia que sufre la persecución. Pérgamo es la iglesia que necesitaba arrepentirse. Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa. Sardis es la iglesia que se había quedado dormida. Filadelfia, la iglesia que había esperado con paciencia. Y por último, la más triste, la Odisea, la iglesia que estaba tibia e insípida. Pero antes de ello vamos a comenzar por aprender hoy 3 enseñanzas previas que nos deja el apóstol Juan en el primer capítulo de Apocalipsis. Así que vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Oremos a Dios para que nos ayude a entender su palabra. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, Dios mío. Gracias por esta visión magnífica y maravillosa de tu Hijo, Dios. Gracias te damos, mi Dios, porque tú estás siempre cuidando de tu pueblo. Tú estás siempre atento a la necesidad de tu pueblo, y tú estás siempre preparando de antemano el camino por el que hemos de andar. Te rogamos que tú nos ayudes en esta mañana a aprender de ti lo que tú tienes para nosotros, y que nos ayudes a vivir de una manera perfecta y plena como iglesia, como cristianos, como hijos tuyos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos con la primera enseñanza. Nuestras vidas, nuestras palabras, deben presentar a Cristo a este mundo. Juan era el último apóstol que quedaba vivo. Todos los demás ya habían sido ejecutados por su fe a estas alturas. Así que era factible pensar que todos los ojos de la cristiandad estuvieran puestos en Juan. Pensemos que él era la última persona viva que había caminado con Jesús. Y sería lógico pensar que en estos momentos él era la referencia más importante de todo el cristianismo. Sin embargo, fijaos cómo comienza este libro. La revelación de Jesucristo. Y esto es algo en lo que insisten los 2 primeros versículos. No se trata de la revelación de Juan, ni de ninguna otra persona. Juan no quiere llevarnos a fijar la mirada en él mismo, sino en Cristo. Fijaos en los 2 primeros versículos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a Cristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan tenía muy claro que no se trataba de hablar de sus propios logros, ni de lo que Juan había aprendido, ni de lo que Juan había realizado. Se trataba de la revelación de Jesucristo. Cristo era lo verdaderamente importante. Nadie más debía atraer la atención o la gloria hacia él mismo. De aquí que Juan se defina a sí mismo como siervo. Juan podía haberse definido como apóstol, como patriarca de la Iglesia, como alguien con una autoridad especial de parte de Dios, porque de hecho la tenía. Sin embargo, se refiere a sí mismo como a un siervo de Cristo. Fijaos cómo insiste en ello en el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro
en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Vuestro hermano y copartícipe. ¿No dice vuestra autoridad suprema, vuestro líder máximo? ¿No dice el primero entre vosotros? Dice vuestro hermano y copartícipe, en igualdad de condiciones delante de Dios. Y esta es la primera enseñanza. Y es algo muy importante, ya que como iglesia, como cristianos, no estamos llamados a dar testimonio de nosotros mismos, de nuestros logros, de nuestras capacidades, sino que estamos aquí para dar testimonio de Cristo, de su palabra y de todas las maravillas que Dios ha hecho y hace y hará a favor de todos los que se acercan a Él. Es triste comprobar cuánta gente se levanta y se autoimpone títulos de pastor, de apóstol, de profeta, de padre espiritual, con el único propósito de que se respete una presunta autoridad y poder y que nadie cuestione sus palabras o sus órdenes bajo la amenaza de estar oponiéndose al mismo Dios, en vez de ganarse el respeto por medio de un servicio fiel y humilde. Creo que fue sobre febrero, principios de marzo, cuando dos autoproclamados apóstoles decretaron en recintos llenos de personas y en base a su, y cito textualmente, autoridad apostólica, que el coronavirus se deshacía y que ya no iba a causar ningún daño más. La declaración de uno de ellos está hecha en su propio canal de YouTube y yo la he visto personalmente, y la del otro me la han referido, esa no la he visto. Pues bien, cuando esto ocurrió, Estados Unidos apenas tenía unos pocos casos. Hoy tiene más de 100.000 muertos y casi 2 millones de contagiados. Y lo más triste es que esta gente sigue presumiendo de autoridad apostólica en sus predicaciones. Y eso que ahora las hacen en locales vacíos. ¿Qué diferencia con los verdaderos apóstoles y siervos de Jesús? Juan no necesitaba reclamar autoridad apostólica, ni necesitaba exigir su reconocimiento. Juan tenía autoridad espiritual porque era un verdadero siervo de Cristo y vivía las palabras de Cristo. Más aún, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan vemos a Jesús lavando los pies de los discípulos y allí él dice: «Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy». Pero lo curioso es que Jesús nunca exigió a nadie que le llamara Maestro ni Señor. Eran los demás los que reconocían que hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No hacía falta que anduviese hablando de sí mismo, las Escrituras ya lo hacían. No daba testimonio de sí mismo, sus obras lo hacían. Por eso sus discípulos lo llamaban Señor y Maestro, porque había demostrado con su poder y su misericordia que lo era. Y por eso el apóstol Juan insiste en que no se trata de su revelación, ni que esa revelación haya llegado a él por una autoridad especial, aunque la tuviese, sino que se trata de la revelación de Jesucristo, porque solo Cristo nos limpia en nuestros pecados, solo en Él tenemos vida eterna, solo Él es Señor de señores y solo Él tiene todo el poder. La segunda enseñanza que encontramos es que la palabra de Dios solo es eficaz si la vives. En el versículo 3 Juan nos dice: «Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca». Esta enseñanza es una constante a lo largo de toda la Biblia. No hay tiempo más provechoso que el que empleas en leer la Biblia, y no hay tiempo más provechoso que el empleado en escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a mostrar la grandeza y el poder de Dios, te va a mostrar que puedes confiar en Él, te va a mostrar su inmenso amor y su santidad, te va a mostrar que Él te ha rescatado, que nadie podrá arrebatarte de su mano, y que junto a Él vivirás confiado. Y esto es maravilloso. Pero nada de esto será posible si no vives, si no guardas sus palabras. Piensa un momento. ¿Habrá algo más maravilloso de mayor honor que ser amigo de Dios? Pues te voy a contar un secreto. Tú puedes ser amigo o amiga de Jesús y contar con todo su apoyo y compañía. Solo tienes que cumplir un requisito que encontramos en Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y abundando en este tema,
El apóstol Pablo exhorta a los creyentes de Colosas con el siguiente consejo, que encontramos en el capítulo 3, versículo 16 de la epístola a los colosenses. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La Biblia no es un libro de encantamientos que funcionan solo porque los pronuncies, es una abracadabra. Las promesas de Dios no se obtienen por leer el pasaje correspondiente y luego reclamárselas al Señor. Tú dices aquí en tu palabra esta promesa y yo la quiero. No, la palabra de Dios es viva y eficaz, pero solo funciona si dejamos que primero penetre en nuestro interior para que pueda actuar en nuestras vidas y guiar nuestros pasos. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La salvación, las promesas, la presencia de Dios no son de quien las proclama o las reclama solo con palabras, sino de quien guarda, de quien vive la palabra de Dios. Solo ellos serán bienaventurados. Para los otros está reservado el castigo eterno. La tercera enseñanza que encontramos nos dice que si quieres ver a Dios actuar en tu vida y a través de tu vida, debes vivir en el Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo Pedro antes de recibir la visión que le llevó a casa de Cornelio? Hechos 19 nos dice que él había subido a la azotea a orar. ¿Qué hizo Jesús antes de iniciar su ministerio? Se fue al desierto a orar y ayunar. ¿Qué hacía Jesús antes de caminar sobre las aguas y de tener una tormenta? Había subido a un monte a orar. ¿Qué hizo Jesús antes de ser crucificado? Subió al huerto de los olivos a orar. ¿Qué estaba haciendo Juan cuando recibió la revelación de Apocalipsis? Estaba en el Espíritu. Esto no quiere decir que estuviera hablando en lenguas, o que estuviera en un momento de éxtasis especial. Juan estaba buscando la presencia de Dios en oración. Cada vez que vemos a un siervo o sierva de Dios siendo usados por Él de una manera poderosa y maravillosa, vamos a ver siempre a una persona que estaba buscando a Dios con intensidad y humildad. Porque Dios no busca personas perfectas. Dios busca personas que estén dispuestas a decir, heme aquí, envíame a mí. Personas que estén agarradas firmemente a Él. Porque Dios sabe que si no es así, si no estamos perfecta y firmemente agarrados a Él, la fuerza de nuestro adversario y la inmensidad del peso de la tarea nos van a destruir. Por eso Dios solo puede trabajar con personas que le busquen y que le adoren en espíritu y en verdad. Juan tenía más de 80 años cuando estaba en Patmos y seguía necesitando buscar a Dios como en el principio, no porque temiera estar lejos de Él, sino porque sabía que nuestra lucha es espiritual y que para nada valen nuestras fuerzas o capacidades humanas, que ni todo el conocimiento bíblico ni todos los dones espirituales por sí solos nos van a proteger, sino que necesitamos depender cada día de nuestra comunión con el Espíritu Santo para llegar victoriosos hasta el final de nuestros días. Y llegamos a la conclusión. Primero, toda nuestra vida, nuestros actos, nuestras palabras deben dirigir la atención de los que nos rodean a Cristo. Eso no quiere decir que Dios no nos vaya a utilizar, que no vaya a realizar su obra a través de nosotros, sino que hemos de ser especialmente cuidadosos en recordar que todo lo que hagamos no ocurre por nuestro poder o virtud, como dijo Pedro al pueblo cuando el paralítico del templo fue sanado, sino que Dios ha glorificado a Cristo en nosotros y en la labor que realizamos. El milagro, el ministerio, la labor no la realizas tú, sino el Espíritu Santo a través de ti. No somos nosotros los que tenemos vida en nuestras palabras. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Si no recuerdas esto, tu nombre será borrado del libro de la vida. Segundo, si quieres ser bienaventurado, si quieres ser una persona dichosa, si quieres tener paz en tu vida, debes guardar las palabras de Dios. Debes dedicar tiempo a conocerla y a meditar en ella, y sobre todo debes tomar el compromiso de ponerla por obra.
Un enfermo puede estar en el mejor hospital, en el más equipado, y estar rodeado de los mejores profesionales médicos y de las medicinas más efectivas. Pero si no sigue sus instrucciones y no toma los medicamentos, morirá. Del mismo modo puedes pasar toda tu vida en la iglesia y rodeado de Biblias y personas piadosas, pero si no guardas las palabras de Dios, si no decides ponerlas por obra en tu vida, morirás. Porque del mismo modo que un medicamento solo es útil si te lo tomas, la palabra de Dios solo es útil en la vida, en tu vida, si la vives. Y tercero, si quieres ser útil en la obra de Dios, debes buscar su presencia y aprender a depender de Él cada día de tu vida. No importa la experiencia, los años, el ministerio ni la madurez que tengas, si no buscas su presencia cada día, si no te aferras a su gracia y a su misericordia cada día, morirás. Porque tu adversario es más fuerte que tú. Pero cuando caminamos con Cristo, entonces somos más que vencedores y nos está reservado nuestro galardón en los cielos. Así que si tú ya tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, pero quieres dar ese paso más de compromiso, quieres empezar a vivir en esa vida plena en Dios, te invito a que le digas a Dios, heme aquí, y comiences a vivir y a seguir la enseñanza que has aprendido en este día y a vivir en el Espíritu cada día. Y si aún no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, si aún no eres su amigo, si aún no le has pedido perdón por tus pecados y quieres disfrutar de esa amistad, de esa vida eterna que Él nos ofrece, una vida plena, llena de su paz y su presencia, te invito a que se lo pidas a Cristo. Así, sencillamente. Jesucristo, te pido perdón por mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador, y te pido que llenes mi vida con tu presencia. Sencillo, ¿verdad? No hay que hacer más. Confiad en Dios y caminad con Él. Que Dios os bendiga y cuidaos.